Bienvenidos al podcast de Historia, donde hoy hablaremos sobre la formación de los reinos españoles. ¿Te has preguntado cómo se formaron los reinos de España y cómo se unieron en un solo país? Hoy te contaremos todo sobre este interesante tema. La historia de los reinos españoles se remonta al siglo VIII, cuando los musulmanes invadieron la península ibérica y establecieron el califato de Córdoba. Durante casi 800 años los reinos cristianos lucharon contra los musulmanes en una larga y sangrienta guerra conocida como la Reconquista. Los primeros reinos cristianos que surgieron durante este periodo fueron el reino de Asturias y el reino de Navarra, que se formaron en el norte de la península. Estos reinos se expandieron hacia el sur y conquistaron nuevas tierras a los musulmanes. A medida que la Reconquista continuó, surgieron otros reinos cristianos como el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Aragón y el reino de Portugal. Estos reinos lucharon entre sí por el control de la península, pero también colaboraron en la lucha contra los musulmanes. Uno de los momentos claves en la formación de los reinos españoles fue la unión de los reinos de Castilla y de Aragón en 1469, cuando los reyes católicos Isabel y Fernando se casaron y formaron una alianza política con su matrimonio. Con su matrimonio, los reyes católicos unieron los dos reinos más poderosos de la península y sentaron las bases para la unificación de España. En 1492, los reyes católicos completaron la Reconquista al conquistar el reino de Granada, el último bastión musulmán en la península ibérica. Ese mismo año también financiaron el viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, lo que llevó a la expansión del Imperio Español y consolidó el papel de España como una potencia mundial. Exactamente, Pau. A lo que está diciendo mi compañera, también le podemos agregar que en la península ibérica, pues durante la Edad Media, existieron diversos reinos que se fueron consolidando con el tiempo. Estos reinos españoles, cada uno con su propia identidad y características, fueron moldeando la historia y la cultura de España hasta nuestros días. El proceso de formación de los reinos españoles comenzó con la llegada de los romanos a la península en el siglo III a.C. Tras la caída del Imperio Romano, la península ibérica fue invadida por diferentes pueblos germánicos, como los visigodos, que fundaron el reino visigodo en el siglo V. Sin embargo, la llegada de los musulmanes en el año 711 supuso un cambio radical en la historia de España. Los musulmanes se instalaron en la península y fundaron el califato de Córdoba, que se extendió por gran parte del territorio español durante varios siglos. La península fue escenario de constantes enfrentamientos entre los musulmanes y los cristianos que vivían en el norte. Fue durante la Reconquista, un proceso histórico que duró más de 700 años, cuando los reinos españoles comenzaron a formarse. Los cristianos del norte de la península, agrupados en pequeños núcleos, fueron recuperando territorios poco a poco. Así surgieron los primeros reinos, como el reino de Asturias, el reino de León y el reino de Navarra. Con el tiempo, estos reinos se fueron ampliando y otros surgieron a su alrededor. El reino de Castilla, fundado en el siglo XI, fue uno de los más importantes. Castilla se convirtió en el reino más poderoso de la península, gracias a la conquista de territorios como Toledo, Córdoba y Sevilla. Por otro lado, tenemos el reino de Aragón, que por su parte también fue consolidándose y llegó a unirse con el reino de Castilla por medio del matrimonio de Isabel y Fernando, dando lugar a la creación de la monarquía hispánica. A partir de la unificación de estos reinos, la historia de España dio un giro importante. Con los reyes católicos se inició un periodo de expansión territorial y de gran relevancia cultural y artística, en el que se produjo el descubrimiento de América y el inicio del Imperio Español. Además de la unificación de los reinos españoles en la monarquía hispánica, es importante destacar que este proceso también tuvo un impacto en la configuración lingüística y cultural de España. Los distintos reinos españoles tenían lenguas y culturas diferentes, como el austerleones, el castellano, el catalán, el vasco y el gallego. Con el paso del tiempo, el castellano se convirtió en la lengua más hablada y fue imponiéndose sobre las demás. Sin embargo, las distintas lenguas regionales siguen siendo habladas y forman parte del patrimonio cultural de España. En cuanto a la cultura, cada uno de los reinos españoles desarrolló sus propias tradiciones y costumbres, que se fueron enriqueciendo a medida que se iban uniendo a otros reinos. Esto se puede apreciar en la gastronomía, la música, la literatura y el arte, que son muy diferentes en cada una de las regiones españolas. Por último, es importante destacar que la diversidad cultural y lingüística de España es uno de los mayores tesoros y que ha sido reconocida y valorada a nivel internacional. De hecho, en España, España cuenta con 47 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad de UNESCO.
Incluye desde monumentos y edificios históricos hasta parques naturales y fiestas populares. Todo esto demuestra la riqueza y la variedad de la cultura española, que tiene su origen en la diversidad de los reinos que conformaron la historia de España. También otro aspecto a destacar es la influencia de los reinos españoles en la historia de Europa. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, España tuvo un papel destacado en el continente europeo gracias a su posición geográfica y a su poderío militar y económico. En el siglo XVI, España se convirtió en la principal potencia europea, gracias a las riquezas que obtenían sus colonias en América y a la influencia de su cultura y su arte en el mundo. Durante esta época, la cultura española se expandió por toda Europa y artistas como Diego Velázquez, Francisco de Goya y Miguel de Cervantes se convirtieron en referentes de la cultura universal. También podemos decir que los reinos españoles también tuvieron un papel importante en la historia de la religión. España fue uno de los países que más influyó en la expansión del cristianismo durante la Edad Media y también tuvo un papel destacado en la Contrarreforma del siglo VI. La Inquisición, una institución creada para perseguir y castigar a los herejes, tuvo un papel importante en la historia de España y de Europa durante varios siglos. En conclusión, podemos decir que los reinos españoles se formaron a lo largo de varios siglos de guerra y conquista. Los reyes católicos fueron cruciales en la unificación de España, pero también hay que destacar la importancia de los otros reinos cristianos que lucharon por la reconquista. La historia de los reinos españoles es una historia fascinante y compleja que merece ser estudiada y recordada. Muchas gracias, Pau, por esa conclusión. También añadiéndole otra, podemos decir que los reinos españoles fueron el resultado de un proceso histórico complejo, que se inició con la llegada de los romanos y que culminó con la unificación de los distintos reinos en la monarquía hispánica. Estos reinos, cada uno con su propia identidad y características, dejaron una huella indeleble en la historia y la cultura de España y siguen siendo una gran parte fundamental de su legado, cultura e historia. En resumen, podemos decir que los reinos españoles son una parte fundamental de la historia y la cultura de España, y su influencia se puede apreciar en muchos aspectos de la sociedad actual, desde la diversidad lingüística y cultural hasta la influencia en la historia de Europa. Los reinos españoles son un legado invaluable que nos permiten entender mejor la historia de España y del mundo. Muchas gracias.